Ok. Una, dos, tres. Bienvenidos a Piratas Digitales. El día de hoy tenemos un invitadazo en este podcast. Es uno de los cantautores pues, más chingones para mi parecer, en español. Y pues también sinaloense. Y pues encantado de poder platicar con el David Aguilar. David, Muchas muchísimas gracias, gracias por esa apreciación, Gustavo, paisano. Me da mucho gusto conocerte, aunque bueno, creo que ya alguna vez hace mucho nos habíamos coincidido o algo así, pero bueno, ahora más grandes. Sí, la neta, muchas gracias por hacerte el tiempo, man, y bueno, se me hace muy, muy chingón como un sinaloense, un culichi como tú, pues la está rompiendo en el arte de una manera muy, muy cabrona y pues, obviamente me emociona mucho, ¿no? Poder intercambiar muchas ideas aquí contigo. La semana pasada tocaste aquí en Guadalajara, ¿no? Tocaste con La Vacación, ¿no? Toqué con La Vacación. Aquí traigo la playera, de hecho, que se llama Bichi, que es de una canción que se llama Bichi, pues. Está algo muy culichi también, ¿no? Muy buen, muy sinaloense y sonorense y noroestense. Que toqué sí, tocamos Caloncho y yo ahí en Guadalajara, en un evento que nos invitaron a tocar y fuimos en un formato de solamente nosotros dos, guitarra y voz. Estuvo muy bien. Fue un reto también, porque era un evento muy ruidoso, muy... ¿Estuviste ahí? Yo me quedé con ganas de ir porque está en Ciudad Ya. de México grabando una serie. Bueno, Este, te cuento. Fue muy, muy, muy ruidoso. pero se Eh, lo mandé a mi esposa, se lo mandé a mi esposa para que fuera, porque mi esposa es fan de La Vacación y es ya. fan de Caloncho también y fan tuyo. Eh, y entonces estuvo muy ruidoso. Sí, o sea, era un evento como para tocar con una banda, pues, una banda como con batería y bajo, y nosotros fuimos acústicos y siempre es muy difícil esa situación, ¿no? Yo ya me la sé, desde hace mucho, ¿no? Pero pues, una aguanta vara y, que, por ejemplo, el monitoreo, lo que se llama el regreso, estaba muy complicado por lo mismo, porque había un bullicio muy fuerte, era como una fiestota, pues, ¿no? A pesar de que había mucha gente cantando las canciones y eso, pero a nivel monitoreo fue difícil, digamos. Pero igual se disfrutó, se rockeó, como solemos decir. Oye, pero está bien perro, o sea, es un formato como más chiquito, ¿no? Y entonces, pues eso está como íntimo y está cool, Es un ¿no? formato petit, el que tenemos con vacación ahorita, así como para teatritos, foritos así más acústico, pues, ¿no? Sí sí, ese tipo de shows son los que se disfruta más, ¿no? Me imagino porque puedes ver a la gente, sentir como su vibra y conectarte, ¿no? Sí. Oye, David, pues como te decía, pues creo que eres uno de los pocos artistas que, o sea, que escuchas un disco y escuchas la rola y te vas hasta el final de la rola porque te va atrapando la historia, ¿no? Entonces, lo que me gustaría saber es, o sea, qué tanto influyó la cultura norteña en tu storytelling, ¿no? O si fue un tema de que viene la influencia de los trovadores, o sea, porque, o sea, yo veo que cada rola que escribes o sea, David está como un ente que está observando todo lo que hay a su alrededor de manera física y de manera espiritual, ¿no? Y contextual. O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo fue que llegaste como a ese estilo? Mira, yo, a pesar de que soy de Culiacán, yo el 1 de septiembre de este año voy a cumplir 20 años viviendo en la Ciudad de México. No es poca cosa. O sea, ya tengo más tiempo aquí que allá. Soy más chilango, pues, ¿no? Sí. Entonces, además que mi familia directa, nadie vive en Culiacán ya. O sea, de alguna manera mi familia es una familia pues que migró, que se fue de Culiacán, digamos, una migración nacional, digamos, pero o regional, como se quiera entender.
pero ya mis contactos con Culiacán pues, son mis amigos, que también ya no hay muchos, porque pues, va cambiando toda la vida, porque voy cada vez menos. Por allá está mi abuela, mis tíos, tías, primos, pero, y me encanta, ¿eh? O sea, siempre que voy soy feliz, obviamente. Pero lo norteño fue algo que yo perseguí de regreso. O sea, lo traía en alguna manera, seguramente, porque crecí escuchando también de alguna manera, entre muchas cosas, música norteña. Mi papá escuchaba música norteña y música ranchera y norteño también. Me recuerdo mucho a mi papá escuchando a los Tucanes, perdón, a los Tiranos del Norte, le gustaban mucho, ¿no? Y música country, y escuchaban Ramón Ayala de vez en cuando, ¿no? Y de ahí puede ser que venga un poquito la cultura norteña, pero como bien dijiste, yo vengo también de los trovadores, o sea, sobre todo de los trovadores. No siento que sea necesariamente un storyteller en el sentido estricto, o sea, siempre una canción de alguna manera es una historia, pero yo no tengo muchas como tal cual relatos en las canciones, sino que es un poco verso libre, pero tienes razón en el sentido de que hay una historia que se va ejecutando con el transcurso de la canción en todo, con todos los elementos, ¿no? Es una historia musical, una historia simbólica, de signos, de conceptos, la poesía de alguna manera también es historia, y tengo algunas canciones que sí son storytelling, tal cual, o sea, historias tal cual, pero no es mucho mi fuerte. Yo me considero un cancionista que bebe de muchas tradiciones, pero básicamente el resumen de la tradición de la canción, que bebe mucho de los folclores distintos de muchos países, de la escuela de los trovadores y del mundo anglosajón también, del rock and roll y del pop y todo, ¿no? O sea, ya siento que en mi cabeza con estos años ya hubo una olla que mezcló muchas cosas que tienen que ver con las raíces, el folclore, pero también con el pop y con lo mainstream y con toda la información que alcanzo a detectar como atractiva, ¿no? O fértil, para que se pueda compaginar la canción que constituye música y un recurso literario. Sí, o sea, sí. O sea, yo lo que siento es que escucho tus rolas y si fuera ciego yo estuviera viendo como un montón de colores, ¿no? O sea, porque, o sea, yo el ejercicio que hice para escuchar tus canciones dije, voy a cerrar los ojos y voy a ver qué siento, ¿no? Y qué me estoy imaginando. Así es como me gusta escuchar la música. Y veía como, por ejemplo, como mundos como oníricos, ¿no? Que van desde lo fantasioso hasta la realidad y se conectan y luego se interconectan y así es como lo estaba como experimentando. Y luego las melodías como que te van conduciendo en ese, como si fueras navegando en el mar y que boom, boom, así. Sí te entiendo esos sub y bajas. Algunos son muy planeados, ¿eh? Y otros son fortuitos. O sea, yo, ¿sabes qué? Ahorita que decías eso, en realidad yo trato de divertirme cuando escribo canciones, de divertirme, de hacer algo que sea divertido para mí, ¿no? Sí, Y claro, a veces la diversión no necesariamente es algo que te da risa. Eso es divertirse, pues es algo que te llame la atención, que te tenga con atención en esa empresa que es la construcción de canciones, ¿no? Y luego la grabación y la producción y todo eso. sí, o sea, no se siente como que, o sea, en tus rolas, o sea, no se siente así como que David es como que anda buscando ser aceptado, sino que es David el que quiere expresarse, ¿no? Se siente como esa expresión bien Eso me natural, da ¿no? gusto, porque eso sí quiero siempre que parezca eso. Bien, bien, o sea, y cero pretencioso y me gusta mucho, ¿no? Eh, ¿cómo fue que dijiste, sabes qué, voy a ser cantautor? O sea, no me imagino, o sea, obviamente todo el mundo dice, ser músico, pues se imagina acá los trips de la voz y la madre y todas esas cosas, pero perseguir el arte, ser un cantautor honesto con lo que está diciendo, o sea, ¿qué pedo? O sea, ¿en qué momento dijiste, güey, tengo que dedicarme a esto? O sea, yo, tú tocabas en un grupo de rock progresivo, ¿no? Hace mucho, 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 ¿no?
Sí, cuando estaba en la prepa, con nuestro amigo en común, Santiago Bedoya, Simón. un espeluznante baterista, en el buen sentido, a la Argentina, ya ves que los argentinos dices mal para decir está bien. No, un gran baterista, Santiago, y con el Rolti, que anda por acá, por cierto, también tocando en la escena chilanga cancionística. Eh, yo tocaba rock progresivo, sí, sí, sí. Mi primer contacto con la música es la música como tal, no las letras. O sea, yo quería ser músico, quería ser guitarrista, era mi trip. Y de hecho me vine a la Ciudad de México a estudiar en una escuela de música porque quería estudiar guitarra. Me inscribí a ser guitarrista eléctrico, pues, o sea, bueno, guitarrista de música popular contemporánea, ¿no? Así se llamaba la carrera. Pero ya estaba yo infectado por la canción de autor, que le llaman, la composición de canciones, pues, ¿no? Por la trova, mucho en esa época. Estaba, al mismo tiempo que estudiaba en Fermata, traía ese germen. Entonces, en algún momento ya me pasé muy, muy rápido del rollo de la guitarra eléctrica, el rock progresivo, el rock en general, la música experimental de guitarra y eso, a la canción. Para luego, con los años, pasar a la canción popular, que así lo veo yo ahora. Canción popular, ¿no? Digamos lo que hace Juan Gabriel, pues, o lo que hacía Juan Gabriel, o lo que hace Julieta Venegas, música popular. Es que la música popular abraza muchas cosas, ¿no? Pero así empecé. Mi papá es músico, es compositor. ¿Sí? Nunca se ha dedicado de lleno, pero siempre ha compuesto, ha tocado, ha habido instrumentos en mi casa. Y desde que era niño tuve mucha música alrededor y fue muy natural para mí ser músico. Es algo que sé desde que tengo 10 años que quería, o 9, que quería ser músico, ¿no? Y luego lo de ser cantautor fue como una consecuencia que sí no había visto desde más chico, pues no entendía qué era la canción. Yo nomás decía, ser músico, ¿no? Yo veía a Freddie Mercury en la tele, digamos, y yo decía, eso es lo que yo quiero, ser músico, ¿no? Y hasta después haces conciencia que dentro de ser músico, pues hay muchos otros aspectos que se van cultivando. Que eso para mí llegó más tarde. Ya acá en la Ciudad de México decidí que iba a ser un cantautor, como cuando tenía unos 18, 19 años. Y desde entonces para acá, esa ha sido mi vida. Ser cantautor, girar, tocar, componer para mí y para otros, para otras. Hacer canciones, producir. Ahora más recientemente estoy produciendo también discos. Tengo un estudio, pues, y también produzco material de otra gente, ¿no? Y en ese proceso, o sea, en ese proceso que tuviste, llegaste a Ciudad de México, empezaste a darte cuenta pues de todo esto, tú dijiste, ¿sabes qué, güey? ¿Cómo le hiciste para abrirte camino? O sea, como foráneo, llegar a una nueva ciudad tan grande siempre es un reto, ¿no? O sea, ¿cómo sorteaste eso? Ahora lo veo y me parece muy increíble porque cuando yo llegué a vivir aquí no conocía a nadie. Yo nunca había venido a la ciudad, no conocía. O sea, cuando llegué a estudiar, llegué por primera vez sin conocer a nadie, ¿no? Así. Entonces, pues conocí a los de la escuela, los conocí en ese año que estuve, nada más estuve un año en la escuela de música. Los conocí ahí y algunos otros pocos con la mano, con los dedos de una mano, contados amigos que estaban también aquí de Culiacán. Y de ahí me fui, pues, un poco relacionando, pero más que nada, mi trayecto yo creo que fue mucho en los bares, así, en los bares, en los sitios donde se presentaban cantautores y trovadores a lo largo de toda la década del 2000, digamos, ¿no? Esa fue mi formación. O sea, yo empecé a tocar en cafecitos. En los primeros años tocaba en el metro. No en el metro como la imagen que tenemos todos, necesariamente. Alguna vez lo hice también. Pero había un pasaje acá en el centro de la ciudad abajo. Hay un metro que se llama Pino Suárez y Zócalo. Están conectados por un pasaje de librerías subterráneas. Y tenían un auditorio y unos amigos que tocaban ahí me invitaban y tocábamos todos los sábados. Por ejemplo, ahí tocamos mucho en la calle, así para nosotros mostrar
nuestra canción en esos 2 primeros años. Después empecé a tocar en peñas, en bares, en muchos cafés. Y así, luego empecé a salir de la ciudad. Me acuerdo mucho de la primera vez que salí fue a Hermosillo. Y toqué allá en Hermosillo, luego que a Puebla, que a Tlaxcala. Descubres que hay un circuito por donde más colegas y más gente, además en décadas pasadas tocó, y o sea, ya una cosa, como una estructura, un circuito de lugares y foros, y ahí anduve tocando un montón de tiempo, ¿no? Ya en años más recientes empecé a tocar también en festivales, en eventos culturales, en galerías, y luego más reciente, en mi casa y en casa de departamentos de gente aquí en la ciudad. Fíjate que empezó un movimiento bastante candente en la ciudad de conciertos en departamentos en Wow. los últimos años. Por lo menos sé de 4 o 5 proyectos que hacen conciertos en sus casas, en sus departamentos, y que están involucradas o sea, el mismo tipo de artistas. Muchos nos conocemos, tocamos, y hay un público alrededor. Es toda una microindustria. Como, está cool, es como el chef Sí. ese que invita, que hace un omakase y que invita a los comensales ahí a su casa, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. O sea, está, Yo siento que son derivaciones del mundo muy moderno. O sea, como que ya la industria de la música se hizo tan formal en un principio, después tan informal con el boom indie, y luego otra vez formal, y esto ya es otra cosa, como una suerte de informalidad, pero formal también, porque los músicos están contentos tocando en estos circuitos. Es como si fuera otra dimensión, es parte del mundo interconectado de hoy, definitivamente. una experiencia, obviamente es una experiencia mucho más cabrona, ¿no? Tener contacto con un artista o sea, poderlo vivir de manera Tan íntima. personal ahí, con la Sí, conciencia plena, ¿no? De sí, escuchar sí, la sí. música. Un poco ese es el chiste. No, y eso me parece espectacular. A ver, me gustaría también, voy a empezar a hablar de tus discos, y estaba escuchando este disco Ventarrón, me escuché de principio a fin, y, o sea, ¿cómo le hiciste para cambiar, para poder captar la esencia de cada rola, no? O sea, yo literal me lo imaginé como si pudiera ser un musical, ¿no? Así Hay como, algo de eso, sí, porque ese sí es un álbum. Está planeado como un álbum, todo. pues, o sea, la estás escuchando y por alguna razón vino a mi mente ese momento del Padrino 2 que Vito está caminando con su madre al panteón y los está siguiendo una banda. Y es como, no sé, o sea, me empecé como a imaginar todo esto y siento que se capta como la alegría de esa música, y las temáticas que tienen que ver alrededor de esa música, ¿no? Como si David se hubiera transportado en los años 1910, 1920 y la escribió en ese momento. Pues es muy, muy acertado lo que estás diciendo, porque justo ese disco es un disco más de proviene de una inquietud más cultural. No es necesariamente solo musical, es un rollo cultural que yo traía en la cabeza, porque la música de banda me parecía muy rica, me parece muy rica. La música de banda de viento, que pertenece más a ese estilo que yo intenté reflejar ahí, que es, pues en pocas palabras, la música vieja de banda. Eh, y sí, responde justo a la bisagra del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XX, o sea, más o menos 1900. Es algo que empezó desde 1850 hasta 1940, todavía tenía más o menos ese sonido, la banda vieja, ¿no? Ya en los años 60, 70, el Recodo seguía tocando un poco eso, pero poco a poco fue teniendo más voz, y eso en los 90 tuvo una transición también, un cambio, hasta que paró en la música regional de banda, que es medio pop hoy, que también tiene lo suyo, pero es diferente. O sea, lo que quiero decir, se fue a otra posición. Y ese disco es eso, es una inquietud de decir a la música mexicana, oigan,
aquí está esta música originaria de Sinaloa, en su formato original, que es lo que a mí me gusta. Fue un intento de revalorizar la música regional de banda sinaloense particular, porque hay otra música de banda en otras regiones del país, pero la sinaloense es la triunfante, la hegemónica a nivel cultural, o sea, la que más se propagó. Pero, y yo lo que quería era hacer eso. Y cuando dices lo del Padrino me da mucha risa porque la última canción del disco sí está concebida como canción funeraria, como esa canción que va justo de las bandas detrás de los funerales. O sea, es lenta, es un vals, tiene cierta oscuridad, ¿no? Y como una melancolía. Sí, o sea, en esta rola dije, qué estoy sintiendo? ¿Qué me está diciendo, no? Y en el arreglo de voz del niño perdido, que dice, ay, mi pobre niño, ¿dónde estás? ¿Qué viento te llevó tras las calles sin luz? O sea, ya ves que por lo general es cuando entra la trompeta, Exactamente, la letra está así, la letra está montada sobre la melodía de esa trompeta que reconoces. De hecho, toda la canción está letralizada, porque no sé si sepas, pero la letra esa que yo canto ahí la hice yo. O sea, yo soy autor de todas las letras del disco y de todas las músicas, menos de las músicas del Niño Perdido y de la Cuichi. Sí, pero sí le hace mucha justicia a la melodía y en la manera como embonaste la letra, o sea, no se sintió incómodo para nada, que lo escuches, dices, wow. Y Era mi mayor preocupación, que sonara incómodo. No lo sentí para nada incómodo. ¿Sabes? Yo creo que tiene que ver con que la letra es muy general. Si te pones a pensar, la observas, no es específica, es general. Sí. Si habla de alguien que se perdió, de que fueron a buscarlo, pero es todo como si fuera, es medio Rulfo, ¿sabes? Un intento de Rulfo, o sea, que fueron a buscarlo, nadie sabía dónde estaba, se cuenta que era que lo vieron por allá, por aquí, como estas, es como una estética de leyenda, de chisme, una cosa muy popular. Sí, sí se siente, por eso no se siente como raro, ¿no? Y por ejemplo, la rola esta, La Gaviota, me recordó como si fuera una rola de Luis Pérez Mesa, ¿no? Del estilo como escribía, que te contaba desde su perro hasta su caballo y lo campirano, ¿no? Lo campirano. sí, se me hizo bien chingón por eso. Dije, ay, ya madre. Sí, pues por ahí va, es José Alfrediana, que a su vez José Alfredo bebió mucho Luis Pérez de lo que cantaba Luis Pérez Mesa, está todo interconectado ahí. O sea, sí, se me hizo muy, muy... Esa es la más popular, o sea, es la que tiene un aire más popular en su música también, Gaviota Perdida. Y lo que se me hace como curado de este álbum es que, o sea, no, se siente, sí, como un ejercicio muy honesto, ¿no? Sobre así como tú dices, de la música, la cultura, plasmarla en las letras. Ese Y disco fue financiado por Cultura de Sinaloa, por el Instituto de Cultura. sí, o sea, me gustó mucho ese álbum. Y después me paso al David Aguilar, ¿no? Que ya suena rock, pop, hasta hip hop, te avientas unas líneas y, a ver, no lo estaré confundiendo con el otro. No, es ese. Sí, Sí, porque viene un rap. sí, o sea, por ejemplo, esta que dice el velo del ojo cruel. Sí, es esa. Me recordó así como, de cuenta que estaba yendo a la escuela estoica de los filósofos y un poco a Diógenes, ¿no? En el sentido estoica que disfruta el momento, vive el momento y no estés como viajándote de las cosas que hay alrededor, y Diógenes como haciendo una crítica, ¿no? Sobre lo que pasa en la sociedad, ¿no?
y se me hizo chingón como, por ejemplo, esta rola critica a la sociedad actual obsesionada con la tecnología, la Claro. falsedad, la falta de originalidad y ser como esclavo del dinero y las posiciones. Sobre todo eso yo creo que critica esa canción, o sea, la lambisconería del dinero, ¿no? Como esa, del poder, del dinero. Hay algo muy naif también. Uno es cantautor, no es como necesariamente un crítico social, pero también, la verdad, esa canción es un ejercicio también de creatividad. O sea, me acuerdo mucho cuando la estaba haciendo, a ver, ¿qué es lo que dirías si estuvieras solo quejándote en tu cuarto? Así la escribí. Entonces me puse a escribir como catárticamente las cosas que me cagaban de la sociedad y empecé como, pero intentando no perder un sentido poético. Es el chiste. Sí, es, Pero sí, también en esa época yo tenía muy en la mente el querer ser o el querer ya salir del closet como un artista multigénero, porque yo venía de la escuela trovadora tal cual, y aunque hacía bolero y cosas, no sé, siempre me sentía incómodo cuando quería plantear una canción más surrealista o más pop o algo, y ahí con ese disco lo entendí, dije, no, yo lo que tengo que hacer es multigénero, canción libre, te digo yo, ¿no? sí, no, no, Que no hay como un estándar de género ni nada, es lo que no importa es eso, de hecho, lo que importa es la construcción de la canción independientemente del género y lo que se está diciendo y la vibra que pueda tener, la personalidad, la canción. es que está chingón eso porque no te ciclas y y puedes, o sea, tus ejercicios creativos se vuelven mucho más ricos, ¿no? Y eso Te está fijas, viene una que es como que tiene elementos electrónicos y sí, que, como la libélula, que en su la construcción es libélula, un poco o más sea, surreal. Y luego o viene sea, un bolero, y luego viene una canción más rockera por ahí, y viene la cumbia de la bicicleta. Eh, sí, es como, vienen canciones más folkis. Hay una que se llama Los Árboles y es un poquito más como folk. Es muy, muy variado, ¿no? por ejemplo, ahorita que estabas diciendo la libélula, o sea, cuando la estaba escuchando, me imaginé así como despertar en un sueño, que te despiertas dentro del sueño y te vuelves a dormir en el sueño, ¿no? Eh, Sí, y, Inception ahí. y de una como que al final como estás experimentando algo nuevo, lo entiendes que lo estás experimentando y está chingón, ¿no? Y por ejemplo, es lo que me transmitió la voz, ¿no? Y como un mensaje que pues hay luz en el camino, hay una esperanza, ¿no? Sí, un poco es eso. También viene una norteña que se llama Frente a tus ojos. Y eso ahorita me estaba acordando de las canciones que integran ese disco. Es un álbum muy largo también. Hay como 17 canciones. Está producido por un colega acá que se llama Hernán Hecht. Eh, y sí, es la primera vez que intenté hacer un disco un poquito más formal que no fuera el disco cultural de banda. Y pues es que eso se me hace muy chingón porque al, al ser, al, al permitirte hacer eso, pues, o sea, estás abierto a un montón de estímulos, ¿no? Sí, es un álbum largo, pero pero como que te abre, siento que este álbum es el parteaguas, ¿no? Para que David deje de ser solo el trovador a ser el compositor y este músico de la canción libre, ¿no? Sí, un poco sí. Era mi intención. Y sí lo veo así también. Inauguró como algo para mí, como un espacio personal. Y no, pues está chingón. O sea, ¿cómo se te ocurrió lo de la cumbia? La cumbia de la bici, ¿fue una observación? ¿Fue un accidente? O, No fue, yo estaba viviendo en Guadalajara en el 2009, vivía en Guadalajara y estaba muy cercano a un movimiento que se llamaba Al Teatro en Bici,
porque el director, el creador de ese movimiento es amigo mío, que es Alberto Heller. Y él estaba iniciando con el teatro en bici, que consistía, creo que los sábados, ya no me acuerdo qué día era, reunían a gente en el Parque Juárez, en el Parque Rojo. Ajá. Venía la gente, era algo que se anunciaba por Facebook y así. O sea, venía la gente al Parque Rojo con su bicicleta y había un recorrido por toda la ciudad. Y al final llegaban a una obra de teatro. O sea, había un vínculo entre las productoras de teatro y esta asociación civil. Ya. Entonces, yo estaba muy cercano a él. Me tocó ir a muchos movimientos. Yo en Guadalajara andaba en bici todo el tiempo en esa época. Y fue muy natural. O sea, como que ellos iban y ponían canciones en bocinas, en las bicicletas, en estas como triciclos grandes, los que iban hasta adelante, ¿no? Como los guardianes. Sí. Y en un momento dije, puta, ahí debería sonar una canción específica para este movimiento, ¿no? Además, porque yo lo vislumbré como algo grande, pues, o sea, no nada más al teatro en bici, sino como todo el universo que implica o al que pertenece la movilidad compartida, la movilidad alternativa. Es una cosa medio civil, ciudadana, que en ese momento yo aprendí mucho de eso y me pareció que decantaba perfecto en una canción, así. Y lo estuve pensando y un día la terminé y se las mostré y les encantó. La grabé en mi teléfono, no me acuerdo, en la computadora, así muy básicamente. Y esa fue el MP3 que estuvieron poniendo en los recorridos semanales que tenían. Entonces, la empezaron a poner ahí, a poner, y pues muy naturalmente se convirtió la canción parte de mi repertorio, ¿no? Y después ya la incluí formalmente en este disco que se llama En la vida. Sí, yo lo escuché y se siente como al estilo de como si Rubén Blades estuviera hablando, ¿no? Que te Yo empieza... pensaba mucho en Manu Chao con esa ¿Qué? canción. Pensaba mucho en Manu Chao cuando la Sí, hice. Manu Chao, pero sí, mucha cosa latina también. sí, y es Digo, no es curioso. por decirle cosa a Rubén Blades, ¿no? Sí, no, Claro que el maestro Rubén Blades está, de alguna manera, tiene que ver. Siempre. y lo que sí me sorprende es que también escribes de estas problemáticas sociales y que si no existe algo que la represente, pues tú lo escribes, ¿no? Y creo que ese es el espíritu de todo artista, ¿no? Que si ve algo que no existe, lo inventa, ¿no? Yo creo que hay un punto, esto es algo en lo que he reflexionado últimamente, hay un punto en el que un artista deja de ser completamente consciente de quién es. O sea, hay algo, un artista creativo que trabaja constantemente y que todo el tiempo está caminando a buscarse, a reencontrarse y a reciclarse, en algún momento pierde el norte y deja de verse a sí mismo con claridad, y eso es afortunado, me parece. Y a veces me da miedo, porque a veces tengo la sensación de que me he dejado de ver mucho. Y digo, ay, güey, no le estaré cagando, no, ¿qué estoy haciendo? O sea, sabes, como que tengo una impresión de que no me veo claramente a mí mismo. Pero también es parte de una neurosis natural que tenemos los artistas. Entonces, Entonces, no ¿quién, queda más que confiar y seguir creando. Pues, o sea. quién era el vato que decía caminante no hay camino? Machado, creo, ¿no? Sí, no se hace camino al andar. Que cantó Entonces, Ferrari. sí, entonces pues es eso, ¿no? Pues estás armando como nuevas avenidas de tu arte e historia personal, pues obviamente, pues a veces es difícil saber en dónde topa, ¿no? O en dónde llega, ¿no? Y el otro, me gustaría hacer como un poco también de hincapié en el disco siguiente, que en este disco, fuiste nominado, ¿verdad? Con la rola Embrujo para Sí. un Grammy. Y el álbum fue nominado también Y el como álbum, álbum del año. Y la canción también como canción del año. Sí, sí, y sí. me gustaría saber también, o sea, de dónde viene ¿por qué empezaste a incluir los silbar, ¿no? Es como que, o
sea, ¿cómo fue que empezaste a incluir en tu set musical el silbido como parte integral de tu música? Yo silbo sin darme cuenta, o sea, no me acuerdo cómo aprendí, pues. Silbo tan desde hace, me imagino que mucha gente, ¿no? Le pasa igual, no te acuerdas, ¿no? Cuando yo silbo desde que era niño, pero fui consciente de que lo hacía medianamente bien cuando empecé a hacer canciones. O sea, por allá del 2005, 2006, empecé a silbar, porque pues uno como tocaba guitarra y voz nada más. Y uno trata de ver de dónde agarra elementos extras, pues, ¿no? Y el silbido me parecía que era característico, que lo podía hacer como un instrumento más. Eh, y empecé a hacer intros y outros, y a veces hasta solos en mis canciones de silbido, ¿no? Porque era como un elemento que ayudaba. O sea, no es lo mismo empezar, tienes un abecedario hecho de tu cuerpo, a empezar. Ahí estás haciendo, o sea, es parte de la concepción de la producción de los temas. O sea, cuando tú haces eso, estás diciéndole al escucha, acuérdate, esta es la canción que va. ¿Ya la reconociste? Es como una pregunta casi así, ¿no? Hasta que ya entra la letra. Es gentil vislumbrar partes así. Sí, Y yo empecé a silbar por eso, por complementario. Ahora últimamente lo dejé de hacer porque también uno se cansa de las cosas que vine haciendo, ¿no? No, sí. no significa que no lo volveré a hacer, pero simplemente lo tengo un poco contenido y es algo que o lo saco, pero puntualmente, ¿no? Sí, Y sí, así. y se me hizo bien perro el ritmo de la rola, es como que va como en contra, pam, 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 pam. O sea, como bien pensada y de una, o sea, dices, pues esta es la rolita y de una te sorprende el piano. Tururururu. Es como que, Ah, la escuchaste muy bien. sí, No, mira, ahorita que dices que va como en contra, lo que pasa es que está en un compás que no es regular. Está en 5/4. ya, Es muy rara la música. De hecho, alguien me hacía ver qué loco que está nominada a Canción del Año, una canción que tiene un compás en 5/4, pero porque obviamente los que votaron que iban a saber, ¿no? Gente que no sabe. O sea, o no necesariamente, habrá un músico que se ha de haber pensado ahí, ay, mira, este cabrón tiene 5/4 aquí, ¿no? Pero dudo que haya habido una canción neta, eso de verdad me arriesgo a decir, dudo que haya otra canción en la historia de los Grammys nominada a Canción del Año, tal cual así, que es una categoría muy mainstream, que tenga un compás irregular, o sea, de 5/4, 7/4 y así, ¿no? sí, aparte que no es ni siquiera, no es rock, por ejemplo, ¿no? Que, No, o es sí, música alternativa, ¿no? sí, Algo o así. sea, como, casi como si fuera progresivo, ¿no? Sí, bueno, viene de ahí. Precisamente viene del rock progresivo, estas inquietudes de los compases. Tú que sabes que yo toqué progresivo, o sea, nosotros siempre estábamos intentando tocar en 11 octavos, neta, sí, en 7/4, pasar de 5/4 a 7/4 para luego establecer uno de 4/4, así un ratito y luego un vals. Y el progresivo es la inquietud rítmica más que nada. Sí, es lo que o sea, eso dije, cabrón, está, y eso es lo que, te repito, todos tus discos conforme los escuchas con conciencia plena encuentras una serie de detalles, ¿no? Que es lo que hace pues, que esté bien, bien chingona la experiencia de escucharla, ¿no? Y, por ejemplo, otra rola que me gustó también que me gustó mucho, es Polvo de Corazón, ¿no? Como un recuerdo, como si fuera un recuerdo, sentí que dices, güey, estuvo chingón, la pasamos bien, quisiera haberlo vivido con más intensidad o tener más conciencia del momento, pero pues quiero avanzar, ¿no? Sí, está ahogada en melancolía, esa canción. Yo escribo mucho de eso y de mucho desde ahí. Eh, Siempre he escrito desde la melancolía, que la melancolía no es tristeza, es como ese estado que los brasileños llaman la saudade, para mí. Aunque hay gente que considera la melancolía como algo triste, pues, ¿no? Pero el significado que yo le he dado a la palabra es así.
poco como una mezcla de alegría y recuerdo y como sensibilidad por la vida o lo que sea, ¿no? Un estado sensible, más que nada. Y desde ahí escribo mucho. Sí, o sea, y es, o sea, por ejemplo, cuando es corazón, dame tiempo de vivir para borrar. O sea, como ¿qué quisiste decir con eso? Era más bien una expresión que intentaba reflejar eso, de que estamos viviendo y viviendo y al mismo tiempo recuerdas y no terminas de olvidar las cosas, entonces uno se va volviendo como un cúmulo de experiencias que te sitúan cada vez más como a través de un círculo vicioso en un estado melancólico cada vez más grande, ¿no? Algo así. Mira, la verdad la compuse cuando tenía 20. O sea, es una canción que está cumpliendo 18 años, más o Ah, menos. Entonces, también yo era mucho más chico, ¿no? Pero sí me acuerdo que es de las primeras canciones que no me importaba nada más que decir lo que estaba sintiendo. O sea, estaba siendo demasiado honesto, porque uno siempre miente de alguna manera. sí, Eran de mis primeros experimentos más, más hacia la honestidad brutal, ¿no? Con lo que estás sintiendo en ese momento. O sea, honestidad consigo mismo, pues. Estaba tratando de decir, la letra tal cual lo que dice es eso, ¿no? Eh, recuerdo instantes que yo marqué con polvo de corazón, eso significaba como que yo les di como un, un tamaño o una nitidez específica, ¿no? sí, es que, o sea, como que la figura, figura retórica de polvo de corazón se me hace bien, pues, como bien original, es como el estilo Hemingway, que te dicen algo y lo entiendes todo, ¿no? Sí. Y me gustaría, digo, voy a hablar de tres canciones más de este disco y paso al siguiente. Eh, voy a, es que, o sea, realmente se me hace bien difícil poder elegir de las otras, porque todas están buenas, pero, a ver, voy a hablar de distinta sensación aflora en de la luna al sol, de la luna al sol. Eh, la sabes que es con Natalia, ¿no? Sí. Estaba escuchando y me imaginé como un pueblo cerca de la montaña y estás en un balcón tomando café con un libro abierto, ¿no? Y, o sea, y me gustó mucho cómo te permite ser imaginativo y a Natalia también se permite ser imaginativa y hablando de algo abstracto con voz, como con mucho cariño, ¿no? Como que cuando la grabaron, estaban juntos grabándola en el mismo lugar, en el mismo estudio y estaban como comunicándose porque siente como una conexión musical al grabarla. Pues sí, hay eso. La canción también es una canción lúdica que intenta ser poética por sí misma, lo intenta, ¿no? Me acuerdo que yo quería ser abstracto y poético y simplemente que se sintiera como algo hermoso de verdad. A veces eh, el fin poético es más importante que el medio creativo, pues, para mí. Entonces, Claro. en esa canción, pero a veces, no siempre, en esa canción sí era así. Era el intento de que el resultado fuera algo eh, eh, hermoso. O sea, y eso sí, como te digo, siempre se me sorprende mucho, creo que tu estilo de escribir, que al menos yo sí lo siento, es como más parecido al estilo que tiene un pintor al ir como creando estas imágenes, ¿no? Sí, a la poesía se le atribuye, en varias ocasiones he escuchado que gente se refiere como a una suerte de pintura, de arte casi plástica, pero algo arte visual, ¿no? Es que la poesía tiene que ver mucho con lo visual, ¿no? Con las imágenes proyectadas en la mente. Y, y sí, o sea, a mí soy aficionado a la poesía, me gusta leer poesía desde en aquel momento que yo hice De la Luna al Sol, que también ya hace sus años, 15
años atrás, eh, sí ya estaba conectado con todas estas venas artísticas, como la poesía, Sí, eh, sobre todo y eso. sí, o sea, se siente bien cabrón esto. Voy a pasar a otra rola que es Ecos, que, que curiosamente esta canción la escuché, la escuché gracias a nuestro amigo en común Santiago Bedoya, eh, hace como 15 años más o menos. Ujú. Y una vez me tocó verte tocar, no sé si fue en mi casa, pero estabas con el Santiago, y estaban, pues, creo que fueron con mi hermano, mi hermano toca el piano, este, y me acuerdo que cuando estabas tocando, o sea, te veía como poseído, güey, acá bien cabrón, güey, dije, wow, wow, y luego me enseñaron esta rola, la de, Ecos, y se me hizo bien perro el ejercicio de las palabras con como que le tocó a Saturno, turno, entre tu mirada. Es como empezaste con ese juego de rolas, de palabras. Es parte de la misma inquietud con la que yo estaba ante la poesía en aquel entonces, o sea, y sigo, de alguna manera, una inquietud lúdico. Es toda una escuela como intelectual, o de la casi poesía experimental, eh, buscar como un tipo alternativo de la escritura poética. Hay un autor que me gusta mucho que es Oliverio Girondo, por ejemplo. Es un escritor argentino, un poeta argentino. Eh, y él tenía mucho humor en el uso de la palabra, ¿no? Y luego acá en México hay también una tradición del uso de la palabra en la que podría entrar Chava Flores, por ejemplo, o Jaime Sí, López, y Mauricio Díaz el Hueso, que Mauricio Díaz el Hueso es un compositor también que ha explorado mucho en el juego de palabras de esa categoría, o lo hacía antes, digamos, y me marcó muchísimo. Yo quería intentar hacer una canción que se adscribiera a ese estilo, que tuviera algo que ver con ese uso de las palabras desde perspectiva, como le llaman, pensar afuera de la caja, y así, sí. ¿no? Y Eh, es como una parte del tipo de canción que yo buscaba. También buscaba la canción que tuviera que ver más como con la obra de Silvio Rodríguez, o los legados del folk en Latinoamérica que tenían que ver también con lo anglosajón, como Bob Dylan, ¿no? O Leonard Cohen, que son pues, la búsqueda poética desde otra perspectiva, ¿no? Pero esta, como la de Eco, es una en particular, ¿no? Es inquietud por la palabra. sí, o sea, se siente bien con o sea, como ese ejercicio, pero a la vez no dejas de transmitir lo que quieres, ¿no? Que es, o sea, al menos yo como lo interpreté, es que le estás diciendo a una persona lo que sientes por ella y cómo resuena en ti y que al Mira, en final, esa canción la forma es el fondo. ya, O sea, sí, es la forma lo que es el fondo en sí. Es como si no hubiera fondo, porque el fondo es la forma. Pero eso no quiere decir que no haya fondo. claro, Es una discusión sobre el arte, pues, ¿no? sí, y se siente bien como que, o sea, finalmente aceptas eso, lo recuerdas con cariño y felicidad, ¿no? Y como siento que es más de saber dejar ir, ¿no? Digo, al menos así lo interpreté yo. Sí, seguro. Es muy loco cómo uno como autor va olvidando los significados originales para conservar los significados actuales. A mí me pasa, también con muchas canciones pasa eso, ¿no? Yo compuse Eco también, porque yo tenía una novia, y que además después fue mi esposa, se llamaba Dalia. Entonces, yo quería hacerle una canción a ella que implicara su nombre. Y así, tal cual, un día vi una sandalia en la habitación. Y como vi su nombre dentro de la palabra, pensé,
esa es tu sandalia, Dalia, ¿sabes? Fue así, pero no me parecía de buen gusto escribir tal cual esa frase dentro de la canción, pero sí fue el detonador para la idea. Entonces, muchas cosas pequeñas que a veces uno hasta se va olvidando y así son las que detonan las piezas que después uno conserva durante toda su vida, ¿no? Es Claro. bonito también. Y la rola está a la ventana Carolina, cuando la escuché y sentí que estaba volando, ¿no? Como que iba volando y me acercaba a la tierra y que un día sale el sol y amanece como fresco, ¿no? Y sentí como si se le estuvieras cantando a a una persona muy cercana a ti, casi como si fuera un familiar, hasta con cierta admiración, ¿no? Y como diciéndole a la persona, pues eres mucho más y tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Siempre digo que esa canción es un abrazo. De verdad, es lo más parecido que tuve en ese momento a abrazar con mucho cariño a alguien que estaba triste por un desamor, que era una Sí, amiga mía. o sea, está bien perro porque, o sea, o sea, de cuenta que me condujo como en varios caminos y es como, es como, y a la vez también me recordó como ese amor inocente y verdadero que tienes como a los desde los 13 a los 16 años y que quieres ver a la persona que más te gusta en la vida y que Es extraño porque me ha costado defender esa canción como una canción de amistad, no como una canción de amor. O sea, eh, me ha costado no mucho, ¿no? Simplemente digo que de vez en cuando, esto que estás diciendo, gente cercana a mí incluso, que piensan o me echan el chiste de que, ay, como muy para tu amiga, pero te gustaba. Y pues, realmente no, una canción de amistad, pero es difícil, ¿no? Hacer una canción de amistad con manifestaciones amorosas. Es un reto verdaderamente difícil. por ejemplo, esta idea que te digo de este amor inocente, al principio fue la primera idea que tuve. La segunda idea fue mi conclusión de este amor casi paternal, cercano, familiar, con admiración, ¿no? Porque le estás diciendo, güey, tú puedes hacer lo que sea. O sea, es como que no te limites. Y no necesitas de nadie para encontrar dentro de ti la seguridad y el amor. Sí, eran más que nada, y sobre todo eran imágenes que sonaran cariñosas, más allá de qué tanto se puedan sustentar, ¿no? En realidad. Sí, pero ya que, así como lo dices, ya que lo ves así a profundidad, ves la letra, es una letra más de aliento, ¿no? Que de decir, hey, güey, hey, morra, te amo, ¿no? No, sino que Sí, es sí, sí. una letra de aliento, sí es ese abrazo, un abrazo, ¿no? Y ahora la dedico por lo mismo, se me hizo muy fácil y ventajoso quizás es dedicársela a la mujer, ¿no? En general. Sí. Pero ya, lo tengo que dejar de hacer, quizás este kilo. Y, y por ejemplo, ya nomás como última canción, etcétera, ¿no? Como una con Caloncho que tienes como una espiral melódica, ¿no? Es una canción loop, o sea, empieza y inicia. Creo que en esa grabación son como 3 veces. Y es, Es puro juego, esa canción es puro juego, no es otra cosa. yo, Puro juego de palabras, imágenes así, está escrita sin borrar. eh, Y así con la guitarra también es pura, de que salgan los caballos de la imaginación como tengan que salir, no me importan. Y quedó, y uno la prueba, la va tocando y después te le empiezan a pedir. Y hay un misterio hay un misterio alrededor de cómo las canciones permanecen. Nadie lo sabe explicar bien simplemente pasa. y esta rola se siente
O sea, yo lo sentí como un niño que exploraba la naturaleza o lo que hay alrededor por primera vez, como si Y tú estuvieras observando. todo por primera vez. Sí, sí, sí. Y, o sea, este disco este, lo disfruté mucho, la neta. O sea, yo personalmente había escuchado pues, tus rolas más populares, pero como te repito, conforme fui escuchando todo, me fue como atrapando, ¿no? La musicalidad y como el contenido que tienen, pues lo que escribes, güey, y cómo terminaba resonando en mí, ¿no? Gracias. Qué alegría me da que lo Y disfrutaste. el, y el, en este disco reciente, ¿no? Con este te nominaron al Grammy, Ujú. es, ahora sí que ahí, ¿cuál es tu rola favorita? Causa perdida se llama. Causa perdida. Sí. Eh, ¿por qué? Eh, yo creo que es la canción que más rasgos cumple o tiene de las cosas que me gustan que tengan las canciones, a mí, ¿no? No sé, es difícil de explicar, pero tiene como algo de música mexicana, por ejemplo, la Sí, melodía. Me parece una canción más madura, más artísticamente madura. Es, tiene música mexicana, tiene mucho desarrollo en sus partes, tiene muchas partes y que se usan de maneras que yo no había explorado antes, más largas, con más desarrollo, por ejemplo, ¿no? sí, los arreglos sí se sienten como una sorpresa, ¿no? Y me gustó el rollo del vaso quebrado. ¡Pah! O sea, sí lo Ah, que... sí, 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 porque es una canción de cantina, Sí, pero sofisticada, de alguna manera. Es como si fuera de cantina, pero de aquí, de la, qué sé yo, de la cantina del Centenario, que es súper fresa aquí en la Condesa. Y es una canción mexicana, bebe de José Alfredo y bebe mucho de Juan Gabriel. Pensaba mucho en Juan Gabriel cuando la estaba haciendo. Y en Joaquín Sabina también. Porque es una canción que es como de bares, con México, habla de alcohol, de la muerte, de ser valiente, de las serenatas y la luna y la catedral y olvidar un amor que trae uno como una gata en el corazón, así dice la canción, ¿no? Extraerme una gata del corazón, porque habla también de una cosa personal, que es mi divorcio, como el derrumbe, bueno, no, la conclusión de mi matrimonio y cosas que viví súper fuertes. Yo estaba tratando como de exorcizarme a mí mismo, ¿no? Con esa canción. Por eso es tan importante para mí esa canción, porque es muy personal, pero creo que logra provocar un misterio suficiente como para que la audiencia se vea atrapada sin saber qué hay en el fondo. Entonces tiene tanto misterio la canción que para mí es, o sea, yo quiero hacer siempre canciones así, pero lo que pasa es que es muy difícil. O sea, me acuerdo cuando lo estaba haciendo que estaba pensando, ay, no puede ser, estoy lográndolo para mí, ¿no? Las cosas que yo quería las estaba logrando. Y eso, tiene mucha musicalidad, tiene una modulación al final que nunca había hecho, entonces también musicalmente, estructuralmente, de fondo, el uso de las palabras, los símbolos, las confesiones, lo personal, la duración, es una canción que dura mucho y no se siente necesariamente porque hay algo catchy en el coro. Por muchas razones, eh, es mi canción preferida de ese álbum. y es que creo que la labor del poeta y del cantautor es que que el público o el escucha o el lector termine de acabar la idea en su cabeza, ¿no? Sí, Que, sí, sí. Y muchas veces la lucha del autor es consigo mismo, no con la gente. y porque Consigo mismo. porque es consigo mismo. Como lo que te contaba, que yo estaba tratando de hacer una canción que me representara en cuanto a mis inquietudes creativas, mis inquietudes artísticas. O sea, yo soy muy egoísta para componer, realmente. Soy muy egoísta, o sea, todo el tiempo estoy tratando de complacerme a mí, y tengo la superstición casi religiosa
de que ese acto, cuando está cargado de honestidad, termina por filtrarse y de verdad provocar un encanto. Es casi una Biblia para mí, esa consideración. Sí, es que es parte, ¿no? Del encanto y, o sea, este disco me atrapó por completo también, o sea, desde, o sea, por ejemplo, desde Click de los Instantes, Luces de Bengala, o sea, todas bien matizadas con la ambientación que les quieres dar. O sea, por Sí, ejemplo, este Click de los Instantes, no sé por qué me recordó al Flaco Spinetta en el disco Artaud, ¿no? bien, ¿no? Tiene todo que ver. Es una canción que bebe mucho de lo argentino. Clic de los Instantes a nivel musical. Es que tú, Sí, o sea, reconoces los tintes armónicos que provienen de allá. Es totalmente spinettiano y tiene que ver con eso, con ellos. Y ya ves que vienen como flashazos y clics de fotografías, sí, sí. toda la canción. Eso es una idea que a mí se me ocurrió ya casi al final. Y poner, esa canción también es una innovación de producción para mí, porque trae todo un track de comments. O sea, hay unos comentarios que yo voy haciendo de lo que yo mismo canté. Es un absurdo, pero me divierto. Y musicalmente es un rollo también Claro. esa rola, ¿no? Luces de Bengala es mariachi y es un bolero mexicano, intenta ser. Y luego viene Me vas a ver Tijuana, que es como una canción que trata de exhibir la melancolía, la crudeza de la migración. Es ficción, pues, ¿no? Es ficción, es como si la estuviera cantando un migrante. Es un migrante que va cantando, que va a cruzar a la frontera, como Tijuana, como si fuera su referencia, su punto, el punto que lo ve a él. No sé por qué me hizo pensar en Pink Floyd, así como que esas atmósferas. Sí, tiene algo por el tipo de guitarras y la progresión. Suerte que esperas por mí, no desesperes más. Eso es lo que te referías. Sí, es como que le está cantando a los que los están esperando, ¿no? A donde sea que vaya. Pero definitivamente es una migración del sur al norte. Órale, órale. Y por ejemplo, esta rola, Mariposa Monarca, güey, se me hizo bien perro cómo mezclas la acústica y la ambientación, pero la voz la das como con una solemnidad, como si le estuvieras, o sea, como si le estuvieras cantando a tu hijo una canción nocturna, ¿no? Pero Es dreaming, es una canción dreamy. O sea, esa es muy onírica. Esa canción es casi para estar dormido. Sí, 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 sí. o Cada sea, vez más hacia ahí, ¿eh? Siento que con el tiempo me voy a hacer un cantautor somnífero, güey. no, pues Porque cada vez me gusta más la música que a cada vez más gente le da hueva, güey. Hay algo de eso. es que realmente es siento que le permites al público experimentar contigo, puta, güey, te están acompañando en tu viaje, ¿no? Y el cohete, pues es las letras, el transporte son las letras y la música del David Aguilar, ¿no? Además que hay canciones para todo. Hay algunas canciones que son para eso, hay otras canciones que son para transmitir un mensaje puntual, hay otras canciones que son para provocar nomás, otras de diversión nomás, otras muy personales, íntimas, que tú le escribiste porque se le escribiste a tu mamá o a tu novia, o hay otras canciones que son para copiarle a alguien y otras que son para nomás porque estabas pensando en algo y quisiste experimentar alguna cosa, y hay otras que tratan de homenajear a un pueblo, a un estilo musical, a otras canciones. Son muchas las puertas de acceso. ¿No te pasa que empiezas con con el primer verso y que ya que terminas la rola dices, verga, ¿cómo salió de mi cabeza todo esto? Ya no me pasa tanto eso, fíjate que más bien disfruto el viaje. Lo que me cuesta más trabajo es dar con una idea que me plazca. Una vez que doy con una idea que considero cancionable y
y que me place, que me da como emoción, ya sé que lo demás es solamente tiempo, esperar. Y así la traigo en la cabeza, la traigo en el portapapeles, como digo yo, la traigo ahí y en algún vuelo tengo 50 minutos, voy ahí esperando, saco el teléfono, me acuerdo y bajo la letra completa, ¿no? O la música completa o la conceptualización completa. Órale, está chingón. Y en esta rola, por último, ¿con qué te vas a quedar? Se me hace que en vivo debe sonar bien perro. Bien, bien perro. También es de mis favoritas de ese álbum también, porque parte de una pregunta muy legal para mí, actual, y que trata de reflejar el mundo actual infodémico, interconectado, en el que la información se desborda de los vasos. Entonces, la pregunta es esa. En medio del mar de información tan excesiva en el que vivimos, ¿con qué te vas a quedar? No te puedes quedar con todo. ¿Sabes? Hasta ahorita me voy dando cuenta que es una canción de la resignación lógica. Porque es una resignación la que tiene que uno efectuar de alguna manera si quiere vivir tranquilo. Yo traigo el trip de que son pocas las cosas esenciales, no son muchas. O sea, sobre todo las cosas, deja tú las cosas esenciales, las cosas lógicas de llevar, de sobrellevar, que son la familia, las amistades, el trabajo, las responsabilidades, la ciudad, o sea, la ciudadanía, el sentido de ciudadanía o lo social. A lo mejor el aprendizaje, la cultura, la justicia, pero ya de ahí, pues, no sé, la recreación. Pero lo que quiero decir es de que parece que el mundo es muy infinito y muy amplio, y lo es. Es infodémico y se desborda y hay muchísima, muchísima información, pero sí se puede vivir en una tranquilidad conservando los puntos claves hasta adelante. Sí, Hay una, hay una, es necesario hacer síntesis de las cosas que son verdaderamente importantes. Y un poco la canción es eso. y me gustó porque haces ese análisis, ¿no? De la posmodernidad, ¿no? Y cómo, o sea, el mundo está lleno de puro humo, todo es al revés, ¿no? y, Es un trip. y se me hizo muy, muy chingón. Pues, David, me gustaría ya unas últimas dos preguntas hacerte. Eh, como artista, con una vida así tan ajetreada, es difícil encontrar el amor. Y pregunto eso porque las personas que por lo general son muy creativas e imaginativas, a veces nos cuesta conectar o nos cuesta poder encontrar como ese balance entre vivir demasiado tiempo en nuestra cabeza y poderlo nivelar pues con el amor, con el día a día. Es difícil, güey. Mira, yo creo que eso es algo muy personal, o sea, le ha de pasar diferente a la gente, ¿no? Pero la impresión que tengo y lo que me pasa sobre todo a mí es que no es difícil encontrar el amor, está por todos lados, ¿no? Ahora, sé que te refieres al amor de pareja, me imagino que estás hablando, ¿no? Del amor de Sí, pareja. sí, o el amor en general, ¿no? O No, sea, bueno, el amor en general para mí es fácil encontrarlo. Fácil, de verdad. Lo encuentro mucho, no nomás en las personas, en el aprendizaje, o en las personas a la distancia, en el mundo también, este mundo, ¿no? Del internet, por ejemplo, o la cultura. Pienso en las películas, en los libros, en el señor de aquí abajo que vende tacos con el que platico a veces, mi familia, la gente. Siento que es fácil encontrarlo, pero también se siente como un reto conservarlo de una manera sana a veces, sobre todo algún tipo de amor. El amor de pareja es fácil de encontrarlo, también a veces pienso, pero es caro, te cobra muy caro algunas cosas y te da otras, ¿no? Pero el amor, aunque suene muy hippie, cursi, yo creo que pues es por lo que uno anda por acá todavía, ¿no?
Es, creo que es importante ser idealista y romántico, ¿no? Al respecto de eso. Y bueno, ¿qué sigue para el David Aguilar? Ya es- has tenido tus nominaciones al Grammy con tus últimos dos discos. Estás ahora en la parte de producción. ¿Qué sigue para ti? Ahorita estoy por lanzar lo que vendría siendo mi quinto álbum. Bueno, mi quinto disco, o mi quinta producción, vamos a decirlo así, porque yo no considero álbumes a siguiente y a reciente, particularmente esos dos. Este que voy a lanzar sí es un álbum. Eh, Todavía no tengo el título, pero probablemente salga en agosto, septiembre, más tardar. Y lo voy a publicar, te digo, este año, con una serie de videos también. Y estoy por publicar mi primer libro también. Un libro de aforismos, alrededor de 300 aforismos. Ese libro también ya sale en las próximas 2 semanas. Entonces también va a haber presentaciones de ese libro, alguna girita. Y estoy en eso. Y estoy en la producción, iniciando la producción de un homenaje. Pero no quiero revelar nada todavía ahí. Un Ok, homenaje donde yo solamente voy a producir, no voy a cantar. ok. A un artista muy, 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 muy especial para mí, muy especial para mucha gente. Eh, entonces, en eso ando ahorita trabajando más que nada y produciendo también en el estudio otros discos. Estoy haciendo un disco de mi padre, que lo tenía pendiente, le estoy haciendo su disco. Mi papá es compositor también, pero nunca ha grabado nada, entonces lo estoy ¿Qué va a llevando a cantar? cabo. Uh-huh. Solo digamos que es eso que te acabo de contar, Ajá, es en lo que yo estoy trabajando de aquí a lo que resta del año. órale. Qué chingón, la neta, pues poder compartir, ¿no? Ese momento ahí con tu papá, un momento Ah, artístico. increíble, Y es lo súper. que tienen, o sea, cuando tienes bandas o grupos, existe como ese lenguaje no escrito que como que se conectan espiritualmente, ¿no? En ese momento de crear. Sí, 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 sí. Y se me hace a mí personalmente muy increíble. David, eh, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo, gracias por tu talento, carnal, la neta. No, te lo agradezco. Muchas gracias y felicidades por el podcast. Ahí vi que tienes un episodio con el Dex, ¿no? Sí, 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 Me somos cae muy bien, unos buenos el amigos. Dexter. Vienen cosas ahí Este, con el Abraham también en estos días, van a salir. Bien, puta. Mándale saludos, yo lo quiero mucho, los quiero mucho a todos ellos. Sí, Y son muy chingones, muy se la truchos rifan. todos, muy creativos y muy honestos y son la onda o la mamada. La mamá. Es, pues carnal, muchas gracias por tu tiempo. Si vienes acá a Guadalajara, nos echamos una cheve o un café y siempre un placer poder platicar con un artista como tú, carnal. Gracias. Te lo agradezco, Gustavo, muchas gracias. Ya estamos. Nos Saludos vemos. a todos. Bye. Bye.